Buenos días. Seguía con el libro de los enigmas pendientes. Ya queda muy poquito, vamos a disfrutarlo. Dice, esta parte del capítulo se llama El hombre pájaro se manifiesta. Si solamente se hubiera conocido este caso, a pesar de la fiabilidad del testigo que se supone que la tiene, ya se hubiera olvidado. Y casi fue así, porque transcurrieron 21 años antes de que los extraños hombres voladores volvieran a ser vistos por los aires. En esta otra ocasión, en Virginia, y repetidamente en un lapso de tiempo de un año, desde noviembre de 1966 a noviembre del año siguiente. Todos los avistamientos se produjeron en un área pequeña, en la región de Point Pleasant, en Virginia Occidental, y fue el investigador de los fenómenos del espacio John Keel quien recopiló los relatos de los testigos en dos de sus libros más desconcertantes, Strange Creatures from Time and Space and The Enigmatic Bird of West Virginia. El hombre pájaro de Virginia, hizo su primera aparición el día 12 de noviembre de 1966, muy cerca de Cleudenin. Un grupo de 5 o 6 hombres que se hallaban realizando unas reparaciones en el interior de un cementerio dijeron haber visto pasar volando sobre ellos a muy baja altura a un ser humano de color marrón, que era, sin lugar a dudas, un hombre provisto de alas y no un pájaro. 2 días después, en la noche del 14 al 15, los Scarberry y Mallet, dos matrimonios amigos, paseaban en automóvil por la zona donde abundan los restos de unos antiguos depósitos militares de explosivos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Es un paraje de colinas frondosas interrumpido a trechos por algunas construcciones hoy abandonadas, que antes fueron centrales eléctricas o fábricas de municiones. Todo el suelo se encuentra perforado por multitud de galerías que comunican entre sí y los depósitos que asoman brevemente a la superficie en forma de iglús de cemento. Después, por sucesivos encuentros, se supo que la zona era la preferida por el hombre volador, con toda seguridad porque en ella encontraba refugio seguro o porque allí se encontraba lo que estuviera buscando. Los matrimonios recorrían tranquilamente las carreteras que cruzan el paraje, cuando vieron en el margen del camino a una criatura de 2 metros de altura, con 2 alas plegadas a la espalda, que miraba con atención al vehículo y sus ocupantes con sus 2 enormes ojos que alumbraban como si fueran focos. La escena duró unos instantes, hasta que el conductor pisó a fondo el acelerador y el coche salió disparado en busca de la carretera general. El monstruo se elevó verticalmente y los persiguió volando por encima del automóvil, que alcanzó en algunos momentos los 150 km/h, hasta la misma entrada del pueblo. En una ocasión determinada, el hombre pájaro emitió un grito agudo. Volaba como un avión, sin batir las alas. El día 16, también por las inmediaciones del antiguo depósito militar, el matrimonio Wamley y Marcella Bennett vieron desde su automóvil una luz muy potente que se acercaba hasta situarse detrás del coche. Era una silueta gigantesca, de color gris, de forma humana pero de mayor envergadura, en la que destacaban sobre todo, además de sus alas rígidas, 2 ojos extraordinariamente luminosos. El 25, en un campo de cultivos, Thomas Ury pudo ver a las 7:15 de la mañana, cuando se dirigía a su trabajo, una figura humana de color gris que se elevó despegando del suelo verticalmente como un helicóptero y se lanzó hacia el coche. El señor Ury, aterrorizado, aceleró, pero la bestia lo estuvo siguiendo, circunvalando su coche varios kilómetros. 2 días más tarde, el 27, una joven llamada Connie Carpenter recorría la carretera en dirección al pueblo a las 10:30 de la mañana. Vio al hombre pájaro de pie junto a una cuneta, una figura muy alta de color gris que se elevó en vertical batiendo las alas y se lanzó contra el automóvil. Mediante una maniobra refleja de Connie se pudo evitar el encontronazo, así lo contó, pero no consiguió olvidar ni mucho menos el rostro espantoso y los grandes ojos incandescentes de color rojo que se echaron encima. La chica añadió que la mirada de aquellos ojos tenía poderes hipnóticos. Unos pilotos de la base militar cercana de Galípolis pudieron observar al monstruo, unos días más tarde, el 4 de diciembre, sobrevolando el río. Iba a unos 100 metros de altura y a más de 100 km/h, evolucionando y planeando con sus alas rígidas. Intentaron seguirlo con sus aviones y fotografiarlo, pero fue inútil el esfuerzo,
porque el hombre pájaro desapareció durante una de sus maniobras en algún lugar de los bosques cercanos, y ya no volvió a ser visto hasta el 19 de mayo por la noche. En esa ocasión daba vueltas volando en torno a un árbol, cuando una luz rojiza se le acercó por debajo y se integró en él. Después desapareció a gran velocidad. Todo ocurrió en noviembre de 1966. Nadie pudo entonces, ni ha podido después, dar luz sobre el suceso. ¿Era una máquina o un ser humano insólito y aberrante? El color gris, a todas luces metálico, al que se refiere la mayoría de los testigos, la disposición y rigidez de las alas, como las de los aviones, y su forma de elevarse y volar, así como la luz que emanaba de sus ojos, verdaderos faros que iluminaban, nos inclinan a pensar en una máquina sofisticadísima. Si esto es así, ¿de acuerdo con qué conocimientos tecnológicos se fabricó y quién o quiénes la controlaban y cómo? Si se trata de un ejemplar humano excepcional, ¿qué camino ha seguido esa excepción evolutiva de nuestra especie? ¿Cuándo y por qué? ¿Y si fuera en realidad un producto híbrido entre la técnica y el hombre? Ni las fantasías más desbordadas se atreven a siquiera a responder estas preguntas. Y es que existen seres y circunstancias en nuestro mundo tan al margen de nuestra lógica y de nuestros conocimientos que convierten en absolutamente estéril el esfuerzo de obtener cualquier respuesta. Están ahí y no sabemos nada más. Siguiente parte del capítulo se llama Inexplicables huellas atribuidas al diablo. Dice, por supuesto, ya deben quedar muy pocas personas creyentes en la aparición real de Satanás. Lo que ocurre es que por eliminación de otras posibilidades, a veces quienes pretenden encontrar una explicación a todo, tienen que recurrir a la presencia de un ser que ya no es de este mundo para que tenga sentido el hecho de que una mañana cualquiera unas huellas de pezuña 2 demuestren que alguien ha estado paseando tranquilamente junto a nosotros. Sucesos semejantes se han venido produciendo a lo largo del tiempo y no han tenido mayor trascendencia porque no han sido publicados. No existían medios de comunicación eficaces hasta el siglo pasado y no traspasaban las limitadas fronteras de la vecindad. Además, era preferible no airear estos casos, puesto que la relación entre las huellas y quienes las habían descubierto en su jardín o en su puerta de su casa daba motivo a sospechas incómodas. Ya en tiempos cercanos a nosotros, noticias acerca de la aparición de huellas misteriosas, siempre 2 y en forma de pezuña, recuérdese la preferencia del diablo por la figura del macho cabrío. Se han difundido más e incluso han llegado a ser objeto de investigación. Así sucedió en Escocia en 1839, en Kerguelen, Océano Índico, en 1840, en Polonia en 1855, Bélgica en 1945 y Brasil en el año 1953, entre otros casos. Y un nutrido grupo de científicos investigadores apasionados por los sucesos extraños emplearon muchas horas en buscar una explicación. Charles Ford, Rupert T. Gault, Bernard Heuvelmans, Eric Frank Russell, William Chapman White, Leuster, Barton y Jacques Bergier. Todos ellos terminaron sus lucubraciones con una respuesta sincera. Las misteriosas huellas no tenían un origen conocido. Como realmente todas las apariciones de huellas del diablo se parecen, no solo ellas, sino también las circunstancias que rodearon su descubrimiento, vamos a relatar brevemente un solo caso. Sus características y consideraciones son aplicables perfectamente a todos los demás. En Inglaterra, al sur de Devonshire, se extiende una región no muy poblada, con pequeñas aldeas y fincas rústicas diseminadas, de construcciones típicas que ocupan campesinos bondadosos y poco dados a la fantasía, como casi todos los campesinos. Allí, el 8 de febrero de 1855, amaneció tras una gran nevada todo cubierto de blanco. Las casas, las ramas de los bosques, los caminos, los campos. La nieve había sido hollada solo por los movimientos habituales de algún animal doméstico y nadie más, pero a través de toda la aldea, cruzando todas las calles, entrando en todos los jardines, trazando líneas perfectamente rectas, subiendo por las paredes de los edificios, andando sobre los tejados, atravesando muros, pasando una sola vez por cada sirio, pero recorriéndolos casi todos, sin volver nunca atrás, la pequeña población al sur de Devonshire
y sus alrededores aparecieron paseados por unas huellas misteriosas. Incluso los diarios se hicieron eco de la noticia y de la inquietud de los habitantes de la zona, y así el Illustrated London News el 24 de febrero, más de 2 semanas después y a causa de que el suceso exigía una interpretación periodística, publicó el relato del acontecimiento, añadiendo diversos testimonios aclaratorios de vecinos y teorizantes. Y unos días después, ante la expectación que despertó la información anterior, el mismo diario insistió en el tema, reproduciendo unos dibujos de las huellas con sus escalas y medidas. Eran huellas de un animal de pezuñas y dos, la derecha y la izquierda. Sus dimensiones eran exactamente 10 centímetros de largo y 7 de ancho, y se encontraban regularmente separadas a 20 centímetros, una de otra, así durante los 160 kilómetros que el animal anduvo en todas direcciones, siempre en línea recta y sin detenerse en ningún obstáculo. Las huellas en ocasiones llegaban hasta un muro y proseguían su trazado por el otro lado, o al encontrar en su camino un edificio continuaban subiendo por la pared, recorrían el tejado y descendían por la pared de enfrente. Aunque eran huellas de pezuñas de animal, no correspondía a ningún animal conocido y que además fuera bípedo. Habían quedado impresas no por el procedimiento normal de presión, sino que la nieve que pisaron había desaparecido. No había sido apisonada ni deslizada, como si la pata llevara a su extremo una pezuña de fuego. En un par de ocasiones el animal se introdujo por aberturas y tubos de solo 15 centímetros de diámetro. Charles Fort, quien, como indicamos antes, se ocupó del tema, afirma que las huellas estaban acompañadas del mínimo agujero que produce un bastón al apoyarse en el suelo nevado. Los demás investigadores no hablan de ello. Si Fort tuviera razón, deberíamos imaginar un extraño animal de 2 patas con pezuñas y bastón, lo cual ya parece demasiado para que se trate de un animal vulgar.